Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, ¿qué tal? Estamos con Sandra Barclay, autora de este libro, Atlas Sensible, Tiempo, Memoria y Recorrido de la Construcción del Paisaje, recientemente reconocido en la OIAB. ¿Cómo estás, Sandra? Hola Nicolás, ¿qué tal? Un placer. Quiero partir con una cita de la página 48, dice: uno de los grandes aportes de Humboldt fue el combinar magistralmente, en sus numerosos libros de divulgación científica, los datos duros recabados en sus viajes con lo poético de la experiencia del recorrido. Inevitable hablar de lo emocional cuando uno se enfrenta a los Andes. Sí, y yo creo que Humboldt era una persona súper sensible y él siempre decía que todo estaba interconectado. Entonces, no era solo lo físico, lo científico, lo medible, sino también los climas, la temperatura, la gente, la sociedad, la cultura, o sea, todo está interconectado. Y entonces él pasó mucho tiempo en su viaje también escribiendo sobre temas sociales y la relación de las personas. Y hay un libro muy bonito de Andrea Wolf sobre se llama The Inventions of Nature, y habla mucho sobre el personaje de Humboldt, más allá de esta imagen que uno tiene de científico, ¿no? Bueno, tiene una capacidad de imaginar este mundo complejo, ¿no? O sea, claro. Y menciono esta cita porque este libro es parte de no solamente tu experiencia en un máster en Santiago de Chile, en la Universidad de Portales, sino que también cuando uno llega a una parte también algo similar exploraste en tu tesis de grado en París. Sí. Cuéntanos qué vemos en este libro, ¿de qué consiste esta tradición de viajar? Ya. Mira, en la maestría que hicimos en la Diego Portales, ya remonta al 2012, un poco un tema común de estudio que nos pusimos entre varios, pero era estudiar un poco la vía interoceánica sur, que acababa de ser completada, o sea, acababa de hacerse el último tramo. Eso significaba que íbamos a poder tener una vía que recorra transversalmente todo el país, desde la costa del Pacífico a la frontera. En realidad es a la triple frontera con Bolivia y Brasil, a Iñapari, desde el puerto Marcona. Y Jean-Pierre también estaba haciendo los estudios de máster y había otros profesores, pero Jean-Pierre y yo dijimos, bueno, si vamos a estudiar esta ruta, vamos a recorrerla, porque, o sea, ¿cómo empiezas a entender un lugar si no lo recorres, ¿no? Un poco alejándonos de esa manera de hacer que muchas veces sucede de estar mirando un territorio en un plano, en una foto aérea, totalmente alejados de lo que significa estar ahí presentes, ¿no? Y entonces nos hicimos este recorrido. Yo, como a manera de intuitivamente dije, bueno, ¿cómo lo mido? ¿Cómo me relaciono? O sea, ¿cómo mi cuerpo, cómo se relaciona con este territorio tan vasto, ¿no? O sea, ¿cómo hago? Entonces, sí, yo de repente en la tesis en Francia decido también que necesito el tiempo para medir una serie de cosas. Y por último, en Francia, en realidad, en esta tesis es más para medir el relato y para definirlo en un tiempo, y eso eran 11 días, ya no me acuerdo exactamente, pero eso genera, cada día uno está con un humor diferente, en un sitio diferente porque nos íbamos moviendo, y eso te genera porque tienes unas emociones precisas ese día, te genera de repente escribir de una manera ese día,
Y así se escribió toda la tesis, esa, ¿no? En 11 días. El borrador, ¿no? La base, luego simplemente completar. Pero además ahí me fui sin apuntes, era a ver qué retuvo tu mente y cómo tú lo sacas. Ya tenía un plan, un plan de, o sea, el orden, ¿no? De los capítulos y todo. Y entonces en este viaje también fue, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo me relaciono? Voy a ayudarme del tiempo, voy a tratar de medirlo con el tiempo y entonces voy a hacer un registro cada 30 minutos. Y entonces empezamos, igual queríamos ir lento, fuimos más o menos, velocidad variable, pero entre 60 y 80 kilómetros por hora, tranquilo, para poder observar bien y hicimos esta parada cada 30 minutos. En esa parada yo hacía un registro fotográfico súper vertical para entender bien cómo estaba compuesto el suelo. En el registro era súper importante que esté entonces la presencia del suelo grande, esté el horizonte, porque es lo que nos pone en relación al presente y al estar ahí. Y entonces era lo que me gustaba era pensar que yo hago el registro aleatoriamente, o sea, aleatoriamente en relación a lo atractivo visualmente, porque estoy decidiendo los registros por el tiempo, ¿no? Entonces, y así fueron 51 registros. Nunca fotografiando lo que más me gustaba, era fotografiando el punto realmente de la parada. Y entonces, luego, ya un poco metiéndome al trabajo de investigación, encuentro que hay una relación estrecha entre esos 30 minutos que más o menos, de acuerdo más o menos era entre 12 y 33 kilómetros, de acuerdo, eso era lo que se recorría, esa distancia era la que se recorría a pie en los caminos del Inca, durante un día de caminata. Y eso coincide más o menos con lo que yo estaba recorriendo en 30 minutos acá, en ¿Eso te carro. cuenta después? Sí, eso me di cuenta después. Perfecto. Y fue para mí increíble porque me pareció que se daba ahí una conexión con este tiempo ancestral, la manera de recorrer, porque en realidad ellos instalaban los tambos a distancia de caminata diaria, ¿no? Entonces, más o menos mis registros coinciden con una cierta densidad de tambos que habían en esa época, ¿no? Debieron de haber más o menos 51 tambos, ¿no? Porque definitivamente hay esa coincidencia. Salaberry, él estudia un poco esta relación de distancia y él llega a eso que es entre 12 y 33 kilómetros de recorrido, dependiendo de la dificultad del terreno, de la altitud en que se encontraban y todo eso, ¿no? Entonces, él lo define y a partir de ahí yo encuentro que hay una conexión estrecha y me parece buenísimo, ¿no? Porque me hace posible conectarme con esa manera de recorrer el territorio. ¿Cuál fue la ruta exacta? ¿Dónde partiste? Ya, del puerto de Marcona y terminé en Iñapari, que es frontera tripartita con Bolivia, Brasil y Perú. Perfecto. ¿No? De que mencionaste los tambos, hay un concepto que es territorializar el calendario. Sí. Y acá no solamente están los tambos, sino que están las huacas y los seques. Sí. Cuéntanos sobre esos tres y qué representan también sí, claro. la cultura central. Sí, claro, en las culturas andinas era muy importante las orientaciones, esta relación, las orientaciones y las huacas, ¿no? Entonces, hay justo dos investigadores que miran mucho esto de los seques, que es Suidema y Bauer, y ellos comprueban que desde el Templo del Sol en Cusco habían una cantidad de seques orientados siempre en cada seque, son como líneas
Suidema las imagina rectas, donde hay más o menos 8 huacas en cada uno de ellos, y Bauer las imagina más como unos recorridos, y se va y se los recorre, y los dibuja y los representa después, ¿no? Entonces es como fascinante encontrar... Están, de hecho, acá en el libro. Sí, y están en el libro, y es encontrar, o sea, fascinante encontrar estas, y entonces esto eran rituales, pero eran también modos de orientarse, señalando elementos importantes. Las huacas son elementos singulares, sagrados, donde son muchas veces montañas, picos de montañas, o deformaciones en la naturaleza, o pequeñas modificaciones en una piedra sutilmente. Son lugares sagrados que se necesitan para un poco ubicarse en el espacio, ¿no? Y entonces hacen parte de esta manera de transitar y de ocupar ese territorio, de entender el territorio. Y muchos de estos seques también están orientados con respecto a la Vía Láctea o puestos en relación. En realidad no hay muchos escritos, entonces, pero Suidema dice esto además funciona como un calendario. O sea, él tiene esta teoría de que además esto divide, se puede leer como las 365 huacas como 365 días del calendario. Y entonces, cuando uno se imagina que estos además se recorrían y dividían territorios y dividían las acciones de cada familia entre estos seques, parece que esa es otra teoría, de que el territorio estaba dividido, digamos, como tareas socialmente, habían los sacrificios y el trabajo de la tierra y todo eso, que parece que estaban también delimitadas en el territorio por estos seques, y entonces hay una superposición ahí y esta idea de territorializar el calendario, ¿no? A mí me encantó. Ahora, estas huacas yo creo que funcionan como un mapa mental, ¿no? Y también por eso me gusta esta conexión con los tambos. Carreri habla mucho de este mapa mental, que son estos puntos reconocibles, ¿no? Entonces, para mí por eso era importante en esta estructura del viaje, del recorrido, cada 30 minutos, estos puntos se convierten en un mapa mental, en puntos del mapa mental. Son estas paradas que al final van marcando o van haciendo de alguna manera, te van ayudando a este entendimiento de esta totalidad del territorio y entender que uno no habita en una parte de ese territorio, sino que es parte de un sistema mayor, ¿no? Que es toda esta transversalidad, toda conectada, ¿no? Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas. O bien, nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos. Claro, entonces inconscientemente eres parte de esa racialización del territorio, sí. Darte cuenta que eso ya había sucedido antes. Sí. Entonces, corrígeme, entonces las huacas son las que también vemos acá en Lima, ¿o no? Sí. En realidad están por todo el territorio. En los Andes, mucho más en piedra, cuando están hechas, es muchas veces la piedra modelada. En Lima y en la costa van a ser hechas en barro, pero también puede ser colinas, montañas, islas, ¿no? O sea, hay elementos naturales y cuando no están los elementos naturales, se hacen, ¿no? Se hacen para que sirvan como elementos referenciales, puntos de referencia, lugares sagrados, rituales y todo eso. Entonces, en la costa los tenemos todos en barro, como no llueve, claro, no pasaba nada, ¿no? Claro. Una cosa que me llama, bueno, entre otras cosas del libro, pero mencionas que la singularidad de los Andes no son sus características físicas, sino nuestra percepción. Igual parece ser contraintuitivo porque los Andes físicamente es lo que le definen. Siempre cuando los países que nos toca el Andes, Chile, sí. Argentina,
Perú, Ecuador, Colombia, siempre hablamos de los Andes como punto de referencia, pero también como punto geográfico. ¿A qué te refieres con esta idea de la percepción? De repente estaba refiriéndome a que finalmente la manera como percibimos los Andes es lo que se convierte en paisaje. Un poco al inicio hablo un poquito sobre la definición de paisaje y uno como que llega a la conclusión de que es la realidad, pero también es la percepción. El paisaje uno lo construye, necesitas al observador, al que está ahí experimentando, ¿no? Entonces, eso es el paisaje. Y esta percepción de los Andes fue cambiando, o esta percepción del territorio. Claro, en este recorrido, sobre todo en los Andes, tiene como mayor importancia, pero, o sea, mayor presencia, vamos a decir. Pero al inicio, entonces, hay una percepción de relación de simbiosis, dioses, seres humanos, la tierra, todo es lo mismo, están relacionados, están conectados. También había esta idea de que era un paisaje orientado por estos temas de los seques y de que uno vivía realmente guiándose y entendiendo el mundo a través de las orientaciones, ¿no? Tal Apu, tal estrella, tal ciclo celeste y todas esas relaciones. Cuando llegan los españoles, llegan con una concepción más europea de la relación del hombre o del ser humano con su territorio, donde el ser humano es el centro, y entonces la naturaleza se separa del individuo y se vuelve también una amenaza, ¿no? Estas grandes montañas y lo salvaje es una amenaza. Entonces se empieza a ver como un paisaje del miedo. Entonces, y este paisaje del miedo luego se va encontrando, hay un choque con esta concepción del paisaje anterior de simbiosis, de orientación, hay un choque y hay una convivencia, ¿no? Y uno va viendo cómo la manera de representar el paisaje va cambiando, ¿no? Y entonces pasamos de estas rocas sagradas como Sayhuite, donde se representa esta simbiosis, algunos dibujos de Guamán Poma de Ayala, donde están los picos de las montañas, están como personificados, que son dibujos maravillosos, a dibujos ya más científicos, entre comillas, como una representación de los Andes, maravilloso el dibujo de Mariano Pasoldán, pero estos Andes están llenos de iglesias, por ejemplo, ¿no? No hay ningún vestigio de huaca, ¿no? Ya no se hablan de las huacas, estas se silencian, y ahora los elementos que emergen son estas cruces de las iglesias, ¿no? Y pasamos, por último, a esta representación de Humboldt de los Andes a través de su sección magnífica donde empieza a integrar, pero parte de la medición, de la necesidad de medir científicamente todo, pero él integra también el clima, lo que crece en el clima, lo que vive en esta altitud, una serie de otras variables, que hace que en realidad la percepción del paisaje es lo que, o sea, va cambiando, ¿no? en el tiempo. Entonces, no es solo visual, definitivamente, ¿no? Como la percepción, a eso me refería más, ¿no? Que es, claro. Sí, me hace mucho sentido pensando que los humanos hemos estado una fracción de segundo en la historia del universo y claro, en realidad aquí pasamos del paisaje y la simbiosis al miedo y quizás nada que nos podemos enfrentar. ¿Esta idea de paisaje orientado es propia de estas culturas ancestrales o cada transformación de este paisaje es orientado? Por ejemplo, este tema de la iglesia, ¿era forma de orientarlo? Nada que ver. Bueno, sí, yo creo que ahora que lo dices, las iglesias también respetaban una orientación precisa, entonces posiblemente esto es
de repente algo más universal y atávico, ¿no? Como, sí, posiblemente. Estos que estudian lo del Cusco, los seques de Cusco, Zuidema y Bauer, yo también he leído que estos centros de donde partían estos seques, el Ushnu, que en el Cusco es el Templo del Sol, existen en otros lugares del Perú y de los caminos del Inca y del territorio seguro ocupado por los incas, pero cuando estoy pensando ahorita, conectando con Carreri, que habla de estos mapas mentales, que es una manera también de buscar puntos de referencia para orientarse. Y él habla de que, él cuenta de que en las culturas australianas, aborígenes, hay estos cantos que se convierten en recorridos o que relatan recorridos, pero estos cantos van hablando sobre puntos, sobre elementos naturales, algún río en especial, un cruce, un elemento geográfico particular, alguna deformación. Entonces, hay una necesidad por tratarnos de ponernos en referencia, ¿no?, con el territorio que habitamos, definitivamente. Entonces, yo creo que ahí entra la orientación Sí. desde siempre. Algo hablamos al comienzo sobre tu tesis de grado, años 90 al 2012. Sí. ¿Cómo fue ese salto, pensando que el acceso a información en 2012, sobre todo con el teléfono, estaba ahí? O sea, ¿cómo se descubre, cómo se percibe lugares, siendo que la información ya está documentada, incluso desde Google Maps, pero pasando también a complementar información con Internet? ¿Cómo fue ese cambio, o cómo vivieron ustedes esa peregrinación o esa ruta por la vía interoceánica? Ya, bueno, no sé exactamente si entiendo la pregunta, pero igual respondo, igual respondo con lo que creo haber entendido. No, pero antes me gustaría simplemente decir que en la tesis 2012, 2013, Sí. es ahí. Cuando a mí me proponen hacer el libro, habían pasado 8 años. Entonces, obviamente, 8 años después, uno ya no es la misma persona. Entonces, hay como un trabajo de revisión absolutamente de prioridades, de orden. Y te digo que yo tenía muy claro en ese momento la representación, el marcar la hora precisa, y ahí se ve en el atlas, ubicar elementos no visuales, pero que están a una cierta distancia desde ahí, o cosas que pasaron ahí, que hablan de la memoria latente de esos lugares, o que están cerca de ese punto en el que uno se encuentra. Entonces, hablaba de lo no visible y lo visible y todo eso. Después, a la hora de leer, investigar, porque siempre en ese momento la tesis hablaba también de las conexiones con, de repente, la altitud, y en esa altitud, de repente, qué plantas crecen, y entonces, y ahí se quedaba. A la hora de releer y todo esto, fui entendiendo, también releyendo a Humboldt y a otras personas que hablan, hay Joan Nogués que habla sobre las geografías emocionales, por ejemplo, y cómo el paisaje se construye no solo con lo visual. Es importantísimo también esta otra percepción, que es más sensorial, emocional, y que me parecía entonces que lo que faltaba a mi atlas era la narrativa, que no estaba en la tesis, ¿no? Entonces yo acá he complementado esos puntos. Entonces hay el registro, hay la hora, hay la altitud, hay los elementos que no se ven pero que están más allá, orientados a partir de un mapa, pero hay una narrativa que sí tomé un tiempo para trabajarla, porque sí me parecían esenciales, y que normalmente parto desde la imagen.
O sea, hay una reacción que uno tiene sobre lo que uno tiene al frente, que está viendo, pero hay lo que uno está sintiendo o las conexiones, las conexiones con tus propias memorias. O sea, hay las memorias del lugar, hay lo que tú sabes de ese lugar, pero también hay unas memorias propias. Todo eso se dispara a partir de la imagen, ¿no? Y entonces, de la imagen o, si lo hubiese hecho en ese entonces, del propio momento presente, ¿no? Entonces, ahora he trabajado mucho esas narrativas para para conectar más profundamente y construir un paisaje con más profundidad, que no se quede en lo visual nomás, porque eso es lo que hay que escapar. Y yo ya estaba tratando de escapar de la imagen, cómo se representa el paisaje siempre en un formato horizontal, y yo por eso digo, no, yo voy a ser vertical, porque es demasiado importante. Si bien el horizonte es esencial, porque es lo único que te pone en relación con la realidad, y por eso no funcionan las vistas aéreas, tú tienes que estar ahí con el horizonte, pero el vertical te relaciona con el suelo, y en el suelo podemos leer de qué está constituido, qué cosa crece y todo eso, pensando, pero en realidad es importantísimo la otra parte, como hacía Humboldt. Entonces es importantísimo la parte de narrativa, ¿no? Y creo que esa es la interpretación profunda, porque es ahí donde llegas a darle a ese paisaje una cierta profundidad, ¿no? Todo eso. Y yo he hecho ahora, ya van 2 veces que hago unos recorridos como ejercicios de lugares. Hacemos como un mapa mental parando en unos puntos, tomando 5 minutos para dibujar o tomar un registro, pero también escribir las asociaciones que vienen en ese momento. Eso lo he hecho 2 veces con un grupo de estudiantes, en la maestría de MAP que dirige Jean-Pierre y en un workshop que hicimos en Nueva Zelanda. Entonces, buenísimo, porque realmente al final uno termina ese recorrido, se sienta y empieza el diálogo con los alumnos, y realmente esos puntos donde te paraste 5 minutos, conectaste más allá de lo visual, porque todo el mundo tomó la foto, pero conectaste en pensar, en anotar emociones, conexiones, qué estás sacando de estar presente en ese lugar. Y luego todos tenían vamos a decir, muy precisamente grabados esos momentos que pasaron. Esos 5 minutos son los que se te quedan. No el recorrido, no ese recorrido ¿no? Y entonces es alucinante, porque sí se construye un mapa mental, ¿no? Cargado de memorias, de relatos, de sensaciones y de lo visual. Entonces, la interpretación del paisaje, o la interpretación que hacemos de la realidad, puede ser muy rica, ¿no? Me recuerda como esta idea también de gente que va a los lugares turísticos de moda. Por ejemplo, la foto que la Torre Eiffel la han sacado millones de personas, pero no es eso, sino es la experiencia que cada persona puede evocar a partir de esa foto, como en estos workshops. Sé que no se nos va un poco el tema, pero me dijiste uno acá, un workshop acá en Perú y otro en Nueva Zelanda. Sí, en Auckland. ¿Y sí. cómo fue? ¿Te llamó la atención alguna forma distinta de cómo procesar el paisaje o la emoción, o cómo trabajaban, pensando que eran de latitudes tan distintas? O sea, de hecho, creo que fue en ambos grupos, creo que muy buena respuesta y muy buena reacción. Fueron contextos bien distintos, porque el de Auckland fue más en un borde de ciudad, y entonces mucho más en contacto con la naturaleza, pero al final la parada era básicamente cada 10 minutos, igual tomándose 5 minutos, y dibujando, todos ahí dibujando, en ese caso no fotografiando, pero escribiendo. Y luego el juntar, a ver, eso también que es bonito, el juntar, porque además de escribir, tenían que tener como una frase o una palabra que sintetizaba cada punto, ¿no? Entonces, después el juntar todas esas
palabras juntas en una sola hoja, hablaba un poquito de ese atlas colectivo que se hace en ese momento con esos, en Oakland eran 30 personas, con esas 30 personas, y estás leyendo cuáles son esas preocupaciones de esas 30 personas. En Lima lo hice acá, bueno, el grupo tenía que estudiar un lugar, un antiguo aeropuerto acá en Lima para hacer un trabajo. Bueno, entonces yo me llevé a ese grupo que eran 2 estudiantes a recorrer esto y la distancia más corta, hicimos cada 5 minutos parada de 5 minutos. Y con eso casi dimos más o menos todo el perímetro. Ibas pasando de barrio en barrio caminando, bueno, eso fue alucinante porque cada barrio era tan distinto, o sea, cada uno, pero al final igualito tenían esta tarea, ahí solamente fue al revés, casi todo el mundo hizo registro fotográfico, solo una persona dibujó, pero todos escribieron, anotaron, observaron, tomaron el tiempo. Igual después al final se hizo este compendio de palabras que en verdad hablan sobre estos intereses, ¿no? Esto era mucho más urbano, vamos a decir, ¿no? Un contexto bien diferente. Entonces, claro, las apreciaciones son otras, pero yo creo que es muy, muy, muy interesante. Y después la conversación que se hace a partir de la experiencia, teniendo, me encantó, teniendo los puntos del mapa mental clarísimos, todos los 12 alumnos, no había que ir al mapa a decir, mira, acá, tú en este punto, ¿qué les pareció mirando el mapa, esta zona, como nosotros siempre hacemos, mirando un mapa? No, una foto y todo el mundo ya conectaba, ahí estuvimos, ya sabes qué pasó, qué sentiste, cuál era el tráfico, la gente a qué olía, o sea, ya todo estaba ahí. Eso me pareció así increíble. Claro, también te obliga a estar con los sentidos. Totalmente, sí. Totalmente. Esto fue Terraza, con Nicolás Valencia.